Bueno, esta es la clase auxiliar número 1 de la materia de sismología. Mi nombre es Rogelio Torres y soy auxiliar del profesor Sergio Ruiz. Entonces vamos a comenzar la auxiliar número 1. Primero vamos a comenzar quiénes somos nosotros, porque creo que es importante presentarnos. Entonces, el que está encargado del ramo es el profesor Sergio, ¿sí? Él es el responsable académico. Después vengo yo, en la parte de abajo izquierda, mi nombre es Rogelio. Después viene mi compañero Germán. Él y yo estaremos alternando las clases auxiliares. También está su compañero Javier, también estudiante de doctorado. Y también Kellen, también estudiante de doctorado. Ellos estarán un poco más atrás apoyando con las tareas y lo que se tiene que revisar. Creímos que tantas personas dando clase podía ser confuso. Entonces, dividimos así, pero bueno, somos el equipo que conformamos sismología. Si alguien quiere escribirle algún correo a alguno en particular o a todos, bienvenido, siempre para contribuir con su aprendizaje. Entonces, esa es la materia de sismología que vamos a impartir de nosotros como cuerpo docente, y vamos a ver principalmente 8 temas. ¿Sí? Primero, un contexto sismotectónico, que es la sismicidad mundial, que es un sismo de menos. Leyes empíricas, que es lo que yo les comentaba hace un momento. Hay unas leyes que rigen la sismología que nos ayudan a comprender el fenómeno sísmico con 3 parámetros: acumulación de eventos, magnitud y tiempo. ¿Sí? Entonces, con esos 3 parámetros vamos a poder analizar estas 3 leyes empíricas que nos van a dar un comportamiento un poco ya más matemático de qué es lo que está pasando con la sismología y especialmente con los sismos por regiones. ¿Sí? No es lo mismo un sismo que ocurre en la cordillera a un sismo que ocurre en Argentina, a un sismo que ocurre en la costa. ¿Sí? Los ambientes son muy diferentes. Vamos a ver algunas ecuaciones de movimiento de manera así muy pasada. Y eso nos va a permitir conocer un poco la localización de los eventos. ¿Sí? Ya con un poco de matemáticas vamos a poder hacer un análisis de ondas. Ese análisis de onda nos va a permitir conocer algunas fases, la onda P, la onda S de un sismo, y con ello calcular una localización. Esa va a ser la tarea número 1, que es leyes empíricas. Después la tarea número 2, que es localización. La tarea número 3, Seisan. Y la tarea número 4, mecanismo focal, la 3. Y tarea número 4 va a ser magnitud, ¿sí? Leyes de escala. Están 4 tareas porque son los 4 temas que más, son los que más importa que ustedes conozcan para poder clasificar la sismicidad en el contexto chileno. Vamos a ver el mecanismo focal. A lo mejor algunos de ustedes ya tienen una idea, que es unas pelotas de playa, también se les conoce, unas bolitas blancas con negras. Vamos a ver qué significa, cómo se construye, para qué nos sirve, etcétera. Vamos a ver también el cálculo de la magnitud, lo que les comentaba. Vamos a calcular, vamos a conocer diferentes tipos de magnitud y vamos a calcular también la magnitud de algunos sismos. Y vamos a poder conocer los errores asociados a las magnitudes, que también son muy importantes y fundamentales para poder comprender el contexto sísmico por zona, ¿sí? Y por magnitud. Y bueno, ya el último, casi al final del curso, vamos a ver la cinemática de la fuente, que es un poco como la parte donde rompe el sismo, ¿sí? Que ya quedamos que no es un punto, sino es una ruptura. Un sismo se genera por una ruptura. Por eso es que el profe cuando dice, yo rompo una tiza y ustedes escucharon, es porque hay una ruptura. Si algo se rompe, genera ondas, en este caso sonoras, que escuchamos, pero en este caso se genera aquí ondas sísmicas que se propagan por el medio y llegan a los sensores. Esa es la cinemática de la fuente. Y por último, vamos a ver así algo muy general en la parte de terremotos lentos, que es una teoría que ha venido en los últimos quizá 20 años, tomando cada vez más importancia. Y nos ha permitido conocer que no solamente hay terremotos de deslizamiento rápido, ¿sí? Sino que hay terremotos que ocurren en periodos de 2 días, de 15 días, de 2 meses, de 3 años. ¿Sí? Movimientos lentos que no son súbitos como el terremoto tradicional, pero que liberan cantidades de energía importante, a veces magnitudes grandes, 6, 7 de magnitud. ¿Sí? Ese es el contenido del curso, más o menos el que vamos a ir abordando durante todos estos meses. Vamos a ver ahora el contexto sismotectónico, es la parte principal. Después vamos a ver leyes empíricas, bueno, ecuación de movimiento, etc. Vamos a seguir ahí. ¿Sí? Hay una herramienta acá en Zoom
que nos permite, donde dice participantes, nos permite levantar la mano. ¿Sí? No sé si alguien pueda probar si funciona. En participantes hay así como un monito. Ah, bien, Ignacio, gracias. Sí, Karen, Bruno. Aquí los voy viendo. Igual si pueden todos levantar la mano, así sirve que vemos quién está acá en clase. Buena, gracias. Bien, 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 bien. Sigan levantando las manos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Los que no levanten la mano, sí saben dónde buscar, si quieren abrir micrófono y no saben dónde o algo así para poderles ayudar. Los que van llegando pueden levantar su manita, creo que están participantes. Si alguien tiene una duda o algo así, puede consultarnos y ver qué onda. Algunos faltan por ahí, unos 5 más o menos, son varios. Manita, 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 manita. Bueno, algunos por ahí fueron por agua seguramente. Sigamos. Esa es una buena herramienta que vamos a estar utilizando a lo largo de la clase para poder interactuar con ustedes. ¿Sí? No me gustan las clases donde solo hablo yo, entonces me gustaría que participaran. Y también levantando la mano si tienen preguntas, dudas con lo que voy diciendo, quieren que ahonde más en el tema, adelante. Si digo alguna palabra que no se entienda, como ven, soy de México, entonces igual me preguntan, sin ningún problema, siempre abierto al diálogo y siempre abierto a que participen y todos construyamos la clase de manera más divertida. ¿Sí? Gracias a todos los que levantaron la mano. Sí, vamos a ir bajando para que si alguien quiere levantar la mano, adelante. ¿Sí? Bueno, esos son los temas principalmente que vamos a ver en el curso. Para que sea una idea. Vamos a ver ahora el sistema tectónico y vamos a empezar con la sismicidad mundial. Y hay una pregunta que me gustaría siempre como que nos respondiéramos en la cabeza y es, ¿alguna vez hemos visto un sismo? Y fíjense que dije hemos visto, no dije ha sentido, ¿no? Porque hemos sentido, yo creo que muchos, o si no es que la mayoría hemos sentido algún sismo, pero haber visto un sismo, creo que solamente lo hemos visto como en el mapa, ¿no? Con una estrella. Nos pintan una estrella y nos dicen, ese es un sismo. Y efectivamente, el mapa del lado derecho representa la sismicidad mundial, donde se ve que mi cursor va bordeando ¿sí? Todo el contorno continental y se le llama el arco de fuego, cinturón de fuego, toda esta parte, ¿no? Es la parte donde se da la mayor parte de la sismicidad en el mundo, en esta parte. Y bueno, está todo inmiscuido, ¿no? Está aquí toda la parte del norte de Alaska, está Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y Chile, ¿no? Principalmente. ¿Pero qué es un sismo? O sea, un sismo no es una estrella, desde luego. Y lo que vemos acá abajo, ¿sí? Es una señal sísmica en 3 componentes. Esto hay sensores sísmicos que detectan las señales en 3 componentes. Una norte, una norte, una sur, norte-sur y una vertical, ¿no? Quedaría más o menos como algo así. Así. 2 horizontales y una vertical. Entonces podemos ver que aquí hay 3 componentes, 2 horizontales y una vertical. Y vemos que la señal tiene una característica. Este es en función del tiempo de izquierda a derecha y este es amplitud. Entonces viene como sin que pasara nada, nada, nada y de repente llega una señal. Pero una señal chiquita, ¿sí? De baja amplitud. Y después de un tiempo llega una señal más grande, de alta amplitud. Y ahí se va decayendo después. Se va atenuando hasta que intenta regresar al inicio. Eso es un sismo. Eso es un sismograma. Y eso es con lo que nosotros trabajamos. No trabajamos con estrellitas. Trabajamos con señales sísmicas, que vamos a ver más adelante. Pero bueno, se los presento. Eso es un sismo. Quien no había visto un sismo en un registro, ese es un sismo. Y vamos a ver muchos. Entonces, hay que irnos familiarizando para que se haga parte de nuestra vida cotidiana. Digamos. Tipos de bordes. Ya vimos que la sismicidad se localiza en regiones muy puntuales y haciendo un poco de historia, en los años de los 60 se desarrolló la teoría de la deriva continental, el cual dice que las placas, como una especie de cáscara de naranja, están rotas sobre la superficie y se desplazan, ¿sí? Ciertas direcciones. En algunas partes colisiona continente con continente, o bueno, sí, 2 partes de continente, que es una especie acá de la India, aquí donde está chocando con la placa de Eurasia,
donde están convergiendo ahí los dos continentes y levantando. ¿Qué levanta acá? ¿Qué está levantando acá? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué levanta la India y Eurasia? ¿No, Himalaya? Ya, bueno, levantan los Himalaya, ¿sí? Pero son lugares muy característicos y muy puntuales en el mundo, porque no es común que dos placas continentales choquen, porque chocan, en este caso chocan, pero no hay vulcanismo, porque las dos placas suben, ¿sí? Es un sistema que las dos convergen, pero suben. En cambio, cuando tenemos una marina, como la placa de Nazca, que es más densa, y tenemos un continente que es menos denso, al momento que colisionan, ¿sí? Por densidad, ¿sí? Una placa se va a introducir al continente y la otra placa se va a comprimir. Entonces, mientras Nazca subduce al continente, el continente se pliega, se arruga, se comprime. Por eso genera la cordillera de los Andes, desde el sur hasta el norte. La cordillera de los Andes es una consecuencia de que el continente va hacia la izquierda y la placa va hacia la derecha. Entonces, la cadena montañosa es una especie de un reflejo del contacto entre las placas. Y así hay muchos bordes. Ya vimos que hay un borde que como el de Nazca, que se mete al continente y se levanta. Y ese es un borde convergente, porque las dos placas convergen, ¿sí? Después viene el otro borde, el borde divergente, donde las placas divergen, que es en los centros de expansión, como podemos ver aquí. ¿Sí? En los centros de expansión está saliendo corteza, está creando corteza y está saliendo, está yendo hacia ese lado. Así como sale, ¿sí? Así por otro sitio se mete. No es que la Tierra crezca y que de repente la Tierra haya sido pequeña y como sale magma se hizo más grande, no. Guarda una proporcionalidad, entonces donde lo mismo que sale se mete. Entonces si está saliendo continente, está saliendo por las dorsales, material, se tiene que introducir por otros sitios. Y vimos que tiene una secuencia conocida ya, que no es muy vieja, tiene 40 años yo creo. Entonces es una teoría que ha explicado cómo se comportan las placas tectónicas y le ha asociado diferentes bordes, un borde divergente, un borde convergente y un borde transformante. ¿Qué es el borde transformante? En lugar de que estos colisionen face to face, ¿sí? Colisionan casi de costado. Entonces una se va hacia adelante y otra se va hacia atrás, ¿sí? Y eso ocasiona una falla de rumbo. También se le conoce de rumbo o se le conoce transformante, que es como la falla de San Andrés, que está acá. En realidad tenemos pocos sitios, ¿sí? De falla transcorrente, transformante, de rumbo. Sigamos. Si tienen dudas, igual levantan la manita, yo voy a andar acá al pendiente. Bueno, este es un video que les voy a poner de 1 minuto, lo que les estoy comentando es eso. Tratemos de escuchar el video, no sé si pueda compartirles audio de la computadora. Sí. Ya. Vamos a ver cómo, por una parte, cómo sale magma, por otra parte, cómo se introduce, ¿sí? Y también una parte importante es ver que el volcanismo se genera porque esta placa se introdujo al continente, pero aquí, esta placa, ya el manto ya la está debilitando, ya la está fundiendo. ¿Y qué está pasando? Está subiendo todo ese magma y está llegando a la cadena montañosa. Entonces, cuando el choque de dos continentes se da así, no hay una destrucción de la placa que genere vulcanismo, porque se genera así. En cambio, Nazca con Sudamérica, sí, se mete al continente, esta placa se funde, sube el magma y llega hasta la superficie, genera la cadena montañosa. Vamos a ver este video y espero que quede un poco más claro. It happens because hot rock rises, heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in 2 directions and goes sideways. It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart, and it's this that ultimately causes the continents to move. Where the plates collide, the rock on the seafloor containing carbon from the dead plankton is carried deep into the Earth. As it descends, this layer of rock is heated, so the rock melts, releasing carbon dioxide.
and gas is returned back into the atmosphere during an eruption. The remarkable cycle is complete. Súper. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Algo que yo no sabía era que existían microplacas, que el otro día el profe como que nombró unas placas que nunca había escuchado y eran porque eran microplacas. Creo que estaban como en la parte de la Antártida. ¿Por qué se generan esas microplacas que son más chicas que las que uno conoce más, como las placas de Nazca y Sudamérica, ¿no? Mira, aquí seguramente mencionó acá Scotia Sí, mencioné esas que eran como... y algunas por acá abajito, ¿no? Que hay. Sí. Mira, en realidad es que, como vimos en el video, hay convección del manto. Ujú, Quiere decir que hay zonas que se calman, como el agua, por ejemplo. El agua uno ve que hierve ujú, en superficie, pero realmente el agua en superficie no está hirviendo. Lo que está pasando es que el agua que está abajo se está calentando y está llegando al punto de ebullición y sube, pero el agua fría baja y el agua caliente sube. ujú. Bajo ese principio se explica un poco las corrientes de convección que existen en el manto. No están bien conocidas, ocurren en el manto, en realidad se conoce muy poco. Se cree que esa es la forma en que generan los movimientos internos para deslizar las placas, pero hay zonas donde el movimiento es mayor, el movimiento es menor, no hay movimiento. Entonces, pasar desde el no hay movimiento, por ejemplo, aquí, hay nulo movimiento, no hay algo por debajo de la corteza que esté rompiendo las placas y esté deslizando los cuerpos. Pero si hay otras zonas, por ejemplo, acá abajo, donde se está creando magma muy cercano al continente, que es el punto triple. Entonces, hay muchas zonas que podemos tomarla como una sola placa, pero en el momento en que vemos los comportamientos regionales muy pequeños, vemos que no se comporta como toda la placa. Vemos que toda la placa se mueve a una cierta velocidad, pero una zona muy pequeña, en lugar de que se mueva con la placa, ¿sí? Se mueve en otra dirección. Entonces, antes eso pertenecía a una sola placa y poco a poco con la sismología hemos podido iluminar cómo es el comportamiento de ciertas zonas y hemos podido ver que no se deslizan o no se desplazan hacia la zona tradicional de toda la placa. Entonces, se divide en otra subplaca. La idea de caracterizar las subplacas es ver movimientos cada vez más específicos, ¿sí? Dentro del fondo oceánico y ver cómo se están moviendo y cómo están rotando. Que al final esa es la idea de hacer subplacas. Gracias. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cuál es un ejemplo de los bordes transformantes? Aquí en Baja California, si tú revisas el mapa, acá en la falla de San Andrés, la parte de la Baja California, esa parte, la parte de Baja California Sur, esa zona estaba pegada a México, ¿sí? Hay una falla ahí lateral, una falla transformante, y eso ocasiona que el continente, o sea, que Baja California se esté separando, está aquí en el continente, se está separando hacia Estados Unidos, se está subiendo hacia California. Y esa es una falla lateral. La falla de San Andrés es una falla lateral, principalmente. Tanto hablan los gringos, ¿no? De la falla de San Andrés, es una falla lateral. Yeah. ¿Preguntas, dudas? Más preguntas, más dudas. ¿Todo bien? Ya, sigamos. Ya vimos eso. Bueno, ya vimos que hay movimiento interno y por lo tanto hay una ruptura por la fricción que existe entre una placa que subduce y una placa que se acerca también hacia el continente. ¿Sí? Vemos que se pliega el continente generando los Andes, ¿sí? Pero cuando ya no soporta más estrés, ¿qué sucede? Se libera. Y ahí es donde ocurre un terremoto. Entonces, otra vez quedamos que el terremoto no es un punto, es un plano, ¿sí? Que está sobre otro plano y que está deslizando sobre ese plano. Bajo ese principio,
Ese es un trabajo hecho por el profe Sergio y el profesor Madariaga del 2018, reciente, el cual plantean toda la sismicidad de los últimos 100 años, desde norte, centro y sur de Chile. ¿Sí? Podemos ver que los sismos de color rojo representan mayor profundidad, los sismos de color naranja, menor profundidad, los sismos casi claros, menor profundidad. ¿Cuánto es menor, menor, menor? Esto es aproximadamente 25 metros, 50, no pasa de 50. Los de dentro del continente pasan de 50, alrededor de 80, 120. Y después, los que ya están más dentro del continente, en la cordillera, pero no son sismos de cordillera, son sismos profundos de la placa, están aproximadamente a 250 kilómetros, 200 kilómetros de profundidad. Entonces, este mapa es muy importante porque está como en 5D. Así para que, de hecho, está en 4D, que es X, Y, Z, que es el color, ¿sí? Y el tamaño de los sismos. El tamaño es la magnitud. Entonces aquí podemos ver 4 unidades. X, Y, Z y magnitud. La magnitud es el tamañito que tiene. Si es más grande, mayor magnitud. Si es más pequeño, menor magnitud. Podemos ver aquí un sismo de gran magnitud. Podemos ver aquí algunos sismos también de gran magnitud. Es un artículo del profesor Sergio, si alguien quiere revisarlo, lo podemos subir para que lo revisen. Y estas líneas moradas que están acá, ¿sí? Las que vemos aquí, representan el tamaño del plano que rompió en esa zona en ese año. Es decir, en Chile Central hubo un terremoto en 1730, ¿sí? De esta área, el área morada. Toda esa área morada, digamos que es este largo de mi mano, toda esa área morada deslizó hacia el continente. Toda esa se metió hacia el continente. Toda esta área. Es un sismo relativamente grande, arriba de un 8. Y aquí es los sismos de Talca, de Valparaíso, de Illapel, etc. Aquí viene cada uno de los sismos, viene con su respectiva área de ruptura. Otra vez no es un punto, es un área de ruptura. Podemos ver aquí el de Valdivia, que inicia desde el punto triple, ¿sí? Todo esto rompió, continúa en mi otro mapa. Imaginemos que es el de hasta abajo, este es el del medio y este es el de arriba. Entonces voy de abajo hacia arriba, atravieso, ¿sí? Y llego casi hasta por Talca, más allá de Talca, arriba al norte de Talca. Toda esa área rompió el terremoto de Valdivia de 1960. Rompió alrededor de 1000 kilómetros. Entonces, durante 1000 kilómetros lineales, ¿sí? Se sintió una intensidad igual que cuando nos ponen un puntito diciendo ahí el hipocentro. Imaginemos que durante 1000 kilómetros fue el epicentro. ¿Sí? Se sintió igual durante 1000 kilómetros. Y el terremoto del Maule, que inicia por acá, Maule, y termina en el otro mapita, tiene alrededor de 500 kilómetros. El del Maule del 8.8 del 2010. Entonces veamos que la magnitud de un terremoto está asociado a su área de ruptura. En estos sismos de acá, son sismos más pequeños, de menor magnitud, porque tienen menor área de ruptura. Entonces ya, rompimos un mito. Un sismo no es una estrellita, un sismo no es un punto, un sismo es un área de ruptura. Es importante que lo sepamos. Y bueno, ¿en qué contexto estamos? Ya hemos estado analizando la sismicidad de la zona, pero vamos a hacerle zoom a esta parte de aquí de la imagen izquierda, y podemos ver que hacia el norte tenemos un contorno aquí azul, que se va haciendo cada vez más claro hacia el sur. Esa línea azul es el choque de las placas. Es la placa de Nazca que se está metiendo al continente, y es el continente, pero esa línea que se ve aquí, en medio, esta línea, que yo de perfil la veo un punto, pero de planta la veo una línea. Esta línea se llama la línea de fosa. Es la fosa. Es el choque entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. ¿Sí? Yo la veo de arriba, la veo una línea, la veo de perfil, la veo un punto. Entonces, de aquí arriba, esa línea azul es el borde o es el contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Hacia el norte hay mayor contacto, hay mayor inclinación, mayor profundidad, y hacia el sur hay menor profundidad.
Estas placas se mueven aproximadamente 6.8 centímetros por año, la de Nazca, hacia el continente. Más o menos como crecen las uñas de las manos, 7 centímetros por año. Esa es la velocidad de convergencia. Y uno dirá, un año, 7 centímetros no es nada. Sí, pero 100 años son 700 centímetros, son 7 metros. Ya hay 7 metros ahí acumulados de desplazamiento que no se han liberado. Entonces ya resulta ser peligroso, ¿no? Después de 100 años, parece que ya 7 centímetros por año son considerables. Y así es como se estima un sismo de tal magnitud, porque se conoce que hay energía liberada correspondiente a tanto desplazamiento, y tanto desplazamiento es una magnitud. Por eso es que se estima y se dice, posiblemente se espera un sismo de magnitud 8.3, porque se conoce el estrés de la zona. No es así una creencia, ¿no? Un poco matemáticamente calculado. Helio, Sí, una adelante. pregunta. Siempre he tenido una duda en que cuando, por ejemplo, nosotros teníamos un sismo, los chinos ya están esperando otro, así como que era una implicancia, como que si nosotros teníamos un sismo fuerte o los chinos, ellos igual recibían uno. ¿Es verdad eso? No. La verdad es que la sismología solo ha podido analizar como consecuencias de un sismo solamente lo que es aledaño a él. O sea, si tiembla, por ejemplo, ahora que tembló en el norte y hay otro temblores en el sur a 300 kilómetros, es muy distinto el origen. No necesariamente es el mismo origen. Se considera del mismo origen cuando son dentro del área de ruptura, las réplicas. Pero si de repente tembló aquí hoy fuerte y mañana tiembla acá, a 300 kilómetros, posiblemente ya no sea una réplica, aunque haya sido el siguiente día. Posiblemente sea otro evento, ¿sí? Porque se sale de su área de ruptura. Entonces, si hablamos de áreas pequeñas, de zonas pequeñas, pensar que si tiembla en Chile, va a temblar en Japón, resulta un poco como no tan veraz, ¿no? Por esa parte. Ya. Sí. Otra pregunta, como la placa se ocurre un desplazamiento por un lado, entonces igual debería como desplazarse por el otro. Por eso que dijiste tú, como una conservación del terreno, de la placa, por así decirlo. Entonces, si la placa de Nazca se introduce por debajo de nuestro continente, eso quiere decir que está saliendo de otro lado. Entonces, ocurriría como un sismo tanto como en los dos extremos, ¿o no? Buena pregunta, sí, no, muy buena pregunta. Sí, lo que pasa es que vemos esta imagen que representa muy bien lo que estamos hablando. Estas líneas de aquí representan el centro de expansión, que sí que ahí está saliendo magma. Si podemos ver los colores, el color más claro es una roca más joven y es más somera. Si vemos el color más oscuro, es una roca más vieja y más profunda. Entonces podemos ver que en esta parte que se llama Chile Ridge, ¿está acá? ¿Sí? Sale magma de esta parte. Y si hay sismos, hay sismicidad. De hecho, si ves la primera imagen que mostré, se observa sismicidad en esos contornos, pero la sismicidad es muy pequeña. No tiende a generar sismos grandes porque en realidad no hay una acumulación de esfuerzo en esa zona. O sea, si algo se quiere mover ahí, se mueve. No hay nada que lo restrinja. En cambio acá, en la zona de subducción, si la placa de Nazca se quiere mover al continente, no puede. Tanto no puede que tiene algo que la está presionando y tanta es la fuerza que tiene por meterse que está comprimiendo al que le está presionando. O sea, la placa de Nazca está comprimiendo el continente. Tanta es la fuerza y tanto es lo que se quiere meter que no puede, que comprime, que arruga. Cuando ya pueda, cuando ya le deje el sistema físico para moverse, lo va a hacer y se va a desplazar y va a haber un terremoto. Por esa acumulación de energía se generan los terremotos grandes. En el centro de expansión no hay como tal una energía, o sea, que esté presionando. O sea, al contrario, se está abriendo, o sea, es como una naranja que tú le cortas y por ahí se va a salir el jugo. O sea, no tiene ninguna restricción y al contrario, por ahí hay una abertura, por ahí se va sin ningún problema, ¿sí? Pero en cambio en la zona de subducción no, ahí sí hay una presión y hay esfuerzos contenidos que almacenan tanta cantidad de energía que en algún momento la libera generando sismos de rupturas como el del 8.8 de 500 kilómetros.
inmensas, rupturas grandes, mucha energía contenida ahí que tuvo que ser liberada en algún momento. Eso, no sé si quedó claro. Gracias. Sí, bueno, Muchas gracias. la imagen de la izquierda, vemos lo que les comentaba de la línea azul y la línea clara, y la línea, aquí el azul, y se va haciendo cada vez más claro, ¿sí? Y podemos ver que se correlaciona muy bien con la cordillera. Vemos acá los terrenos, ¿sí? Antofagasta, Valparaíso. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, Valparaíso? De aquí para el norte podemos ver cómo es la cordillera muy densa. De Valparaíso para abajo, vemos que la cordillera disminuye y la línea azul también disminuye. Este es el Juan Fernández Ridge. Es una cadena montañosa, Juan Fernández. Esa cadena montañosa se formó porque hay un hotspot, ¿sí? Que saca material, pero la placa se sigue desplazando. Pero el hotspot no. Entonces, aquí surge un volcán y luego se desplaza, surge otro volcán, se desplaza otro volcán, se desplaza. Entonces, los volcanes siguen una tendencia hacia donde se desplaza la placa. Y efectivamente, aquí Juan Fernández Ridge se ve como hace Chile en dos, la parte norte y hace la parte sur. Ajá. La parte norte vemos que hasta el continente es seco, ¿no? Tenemos el desierto ahí, ¿no? Atacama. No llueve. Como no llueve, no hay sedimentos que vayan hacia la costa. Entonces la costa el contacto está muy bien definido. Ese contacto está muy claro. En cambio, de Juan Fernández para abajo, vemos que ya viene el río Biobío, ya hay más agua, ya hay escurrimientos hacia el mar. Entonces, los sedimentos del continente, por medio de las caídas del agua hacia el mar, aportan mucho sedimento. Sedimento que tapa la fosa, ¿sí? La tapa, la encapsula. Aquí un sedimento, está así, la encapsula. Hacia el sur, más la va a encapsular. ¿Y qué pasa? También hacia el sur, la placa es más joven. Aquí está saliendo magma. Hacia el sur, más joven. Ya vimos el de en planta, cómo hacia el norte es más vieja y más profunda, y hacia el sur es más joven y más somera. Ahora vamos a verlo de aquí para acá, de norte a sur, pero en perfil, ¿sí? Y es el mapa de acá, es la imagen de acá al lado. Vemos que la imagen en millones de años de la placa, al norte, que es como al 16, esto debe ser como más para acá arriba, mucho más para arriba, ¿sí? Vamos a ver como del 18, 20, vemos que aquí esta es la placa, ¿sí? Abajo es la edad, esta es más vieja en el norte, y conforme vamos yendo al sur, este es Juan Fernández, hacia el sur, la placa es más joven hasta que llega al 0 millones de años, aquí. Y se conoce como el punto triple, donde se juntan tres placas, la Antártica, la de Nazca y la Sudamericana, acá. Entonces es joven y es somera. En cambio, hacia el norte es más vieja, ¿sí? Y profunda, porque como es más vieja, tuvo más tiempo para compactarse, ¿sí? Y hacerse más densa por tiempo. En cambio, cuando es joven, sale el magma y no le da tiempo de compactarse, sino se queda como gelatinoso y eso hace que sea, menos densa. En cambio, cuando va pasando el tiempo, eso se va haciendo pequeño y va comprimiéndose conforme va pasando el tiempo. Entonces vemos que de Juan Fernández hacia abajo, hacia el sur, vemos que tenemos aquí una trinchera de sedimentos. Se ve muy claro acá el sedimento, ¿sí? Esto gris, aquí se ve sedimento. Y es lo que vemos acá, que de Juan Fernández para acá abajo ya no se ve bien la línea, porque ya está cubierto de sedimentos. Eso tiene una implicación sísmica. No es lo mismo que yo me caiga sobre una lija, ¿se entiende lija? Un material que utilizan para la madera que raspa. No sé cómo se llama. No sé. Sí, se entiende. Sí, no es lo mismo que yo me caiga sobre una lija a que yo me caiga sobre el hielo. ¿Sí? Serán condiciones diferentes, aunque sea el mismo efecto de caerme, es igual acá. Aunque sea el mismo efecto de subductar, no subduce igual, o no subducta igual. ¿Sí? Si nos damos cuenta, el terremoto de Valdivia se dio como por esta zona, hasta acá, como por acá. Y el del 2010 se dio como por acá, aquí, la zona sur. La zona norte hace falta que tiemble. Hay lo que se le conoce una laguna sísmica, un gap sísmico. ¿Por qué no ha temblado? Porque está trabada la placa. Hay más rugosidad, ¿sí? Hay más asperezas, está trabada. En cambio, acá en el sur, por la hidratación, permite el deslizamiento.
puede ser alguna de las causas por las cuales la sismicidad también es variable de Juan Fernández hacia arriba y de Juan Fernández hacia abajo. Como un límite funciona Juan Fernández, ¿no? Ya, siguiente. Si tienen dudas, me dicen. Bueno, ya vimos que chocan dos placas en Chile. Choca la placa de Nazca, choca la placa continental, la placa sudamericana. La placa que se interna al continente se empieza a deshacer. Sube el magma, generando la cadena montañosa, y se genera un sismo, ¿sí? En planta, que se le llama epicentro. Y el que está dentro donde ocurrió se llama hipocentro, ¿sí? Fernanda levantó la mano. Fernanda, por favor. Hola, disculpa, quería consultar en la diapositiva anterior el hecho de que la placa sea más joven en el sur y la Tierra sea como más gelatinosa, por decirlo así, ¿produce que el sismo sea como más intensidad o no? ¿O se sienta como más? Ya, excelente pregunta. La magnitud de un sismo está dada por su área de ruptura. Entonces, si un sismo rompe así, un 4. Si rompe así, un 5. Si rompe así, un 6. Y nos vamos. Entonces, la magnitud es área de ruptura. Y por lo tanto, es energía. Es como, por ejemplo, no es lo mismo que yo intente pintar una pared de 1 metro por 1 metro. Aquí yo intente pintar con la misma pintura un muro de 8 por 8 metros. No va a alcanzar la pintura. Necesito más pintura para pintar un área más grande. Es igual, la pintura es como la energía. Para poder tener un sismo muy grande, necesito tener mucha energía acumulada. Para generar sismos pequeños, necesito tener poca energía acumulada. Entonces, los sismos se dan de mayor o menor magnitud dependiendo del área que rompió, dependiendo de la energía acumulada que liberó. Entonces, si la placa es joven o es vieja, no tiene ninguna implicancia en cuestión a sus características físicas, pero sí tiene una implicancia en que esté el contacto hidratado o deshidratado, como podemos ver aquí. Este contacto de aquí de placa, que es el borde, cuando una placa subducta sobre la otra, se lleva material, sedimentos. Y al final el contacto acá adentro, que es la siguiente imagen, aquí, en este contacto de aquí, sí, podemos ver que hasta aquí se está hidratado. Esta parte de aquí tiene contenido de sedimentos que cuando llegue algún deslizamiento, pues quizá más fácil pueda tender a desplazarse. En cambio, en el norte, como no hay aporte de sedimentos desde el continente hasta la fosa o a la costa, porque no llueve, es un desierto, ahí está más arrugado, con más asperezas y está más trabado. Ocasiona que se trabe más. Cuando llega a haber un sismo y logra destrabar un poco, ¿sí? Se generan muchas réplicas también en esa zona, porque es una zona que está comprimida, que solamente requiere a veces un empujón para liberarse. Y es lo que pasa en el norte. En el sur se va casi solo, como el de Valdivia del 60, que pudo romper 1000 kilómetros. Fácil, la zona hidratada, ¿no? Gracias. Eso, sí. Bueno, vamos a ver aquí un monito. Ya se puso play solo, pero lo voy a explicar. Esta es lo que les comento, la placa que se mueve en años, ahí van 100 años, 200 años, se acumula la energía y después se libera. Vamos a verlo otra vez. ¿Sí? ¿Se libera en cuántos minutos? En 45 minutos, por ejemplo. Entonces, hay periodos de acumulación de energía que pueden ser 200 años como acá. Se acumula la energía durante mucho tiempo. Después de eso, el continente se comprime, como podemos ver. Se comprime el continente. Rompe. Se acumula aquí energía. O sea, no rompe, se desliza, generando un terremoto, y eso genera un tsunami y una ola. Son periodos que tiene. El periodo de acumulación se llama el periodo intersísmico. Antes de que rompa, se llama presísmico. Cuando rompió, se llama cosísmico. Y después de que rompió, se llama posísmico. Son 4.
Vamos a ver en la siguiente clase. Pero bueno, mencionar que los tiempos no son los mismos. Hay un tiempo que tarda 200 años, el intersísmico, y el cosísmico, que es el momento en que tembló, dura minutos u horas, que es justamente el momento. Y después viene el posísmico, que es la parte de réplicas, ¿no? La parte de otra vez de reestructuración de la energía que se da en esa zona. Y la sismicidad la clasificamos en 3 principalmente, ¿sí? Vamos a hacerlo ahora por ubicación y por profundidad. No es lo mismo un sismo en Santiago, la cordillera, que un sismo Santiago profundo, que un sismo en Valparaíso. No es lo mismo. Son características muy diferentes, hacen daño diferente, causan destrozos diferentes, tienen contenido de energía diferente, su forma de onda es diferente, son diferentes. A veces creemos que todos los sismos tembló y creemos que todo es lo mismo y no. Vamos a aprender en este curso que no todo es lo mismo, que hay clasificaciones y que podemos separarlos y analizarlos por independientes, ¿sí? Por sus características propias. Entonces tenemos 4 tipos, ¿sí? Los tipo A, que son los más comunes, los que se dan por el estrés que existe, que son los sismos interplaca. Esta es la placa de Nazca, esta es la placa sudamericana, y en el choque, que se da más o menos hasta los 50 kilómetros, en ese choque tenemos los sismos interplaca. La sismología fue como bastante complicada para ponerle nombres y le puso nombres básicos, ¿no? Interplaca choca entre las placas, ¿sí? Después vienen los sismos que se dan a profundidad mayores a 80 kilómetros dentro de la placa. Esos se dan dentro de la placa, ¿sí? La placa se está metiendo al continente y el manto la está jalando aquí, la disloca. Entonces, cuando el manto la disloca, genera un sismo intraplaca. En cambio acá, este sismo se da por contacto y desliza. Esos son los interplaca. Y luego vienen los que tienen menos sismicidad, que son los C, que son los corticales, que se dan en la corteza. Los corticales en la corteza, son abajo de la cordillera. ¿Abajo cuánto? Abajo 20 kilómetros. Ya si es abajo de la cordillera 100 kilómetros, no es cortical, es intraplaca. Y los que se dan afuera, de tipo D, que se llama outer rise, que es fuera de la fosa. ¿Y por qué se dan esos sismos? Pues es aparentemente lógico, ¿no? Si esta placa se está metiendo, si esta viene normal, como normal, sin ningún problema, y alguien la invita a meterse, ¿qué va a pasar acá? Si alguien le invita a meterse. ¿Sí? Aquí se va a generar una ruptura. Aunque aquí estén chocando, aquí se está generando una ruptura por el doblez. Y esos son los sismos tipo D, que son los outer rise, que son fuera de la fosa. Este es un perfil. Si revisamos los otros perfiles que tenemos, bueno, si analizamos perfiles en planta, vamos a poder distinguir ahora los sismos fuera de la fosa, los interplaca y los intraplaca y corticales van a ser muy similares, solo van a cambiar en su profundidad. Eso es importante que quede claro. Ya vimos que la sismicidad se puede clasificar en 4. Otra vez, interplaca, intraplaca, corticales, outer rise. ¿Sí? Listo. Vamos a ver ejemplos. Me quedan 10 minutos. Outer rise, ¿sí? Interplaca en el contacto. Interplaca, profundidad intermedia, profundos. Corticales, ¿sí? Y bueno, mantélicos, que son de parte del manto, ¿no? Pero este es un mapita que igual representa los sismos interplaca, intraplaca de profundidad intermedia y profundos. ¿Sí? Igual otro esquemita que hace lo mismo que el anterior. Rogelio, Sí, adelante. tengo una duda, Sí, igual media como rebuscada. sí. ¿Cuáles fueron los sismos que produjeron los Alpes? Porque ahí como que no sé qué placas hay ahí, como siempre estamos estudiando la Sudamericana y la de Nazca, porque ahí como que es un continente mismo. ¿Esos son por Sí, corticales? la verdad es que O... no sé dónde es este mapita. Acá está, es una tesis. Pero lo que quiero yo, que aquí también se entiende, es que a veces se cree que los sismos interplaca solamente se dan en el contacto entre el continente y fondo oceánico. Y no es cierto. O sea, muchas veces la placa entra al continente
y dentro del continente se pliega. Entonces, generan este pliegue, este plegamento dentro ya del continente, mucho más adentro del continente. Entonces, podemos ver que esto de aquí es ya más, una cordillera más robusta a comparación de la cordillera de la costa, ¿no? Que no es tan robusta, el pliegue no es tan grande, porque el contacto se está dando un poco más dentro del continente. Y lo que genera la cordillera son los esfuerzos, el plegamiento y la oposición que ejerce una fuerza con respecto a la otra, que hace que comprima y se levante el continente. Bueno, sigamos. Con esto hemos podido analizar la estructura interna de la Tierra. Se sabe, se conoce que hay un núcleo, un manto, una corteza. Nadie ha ido, desde luego. Solamente las ondas sísmicas que han viajado por ahí nos han dado características importantes. Este es un sismo de 1994, de magnitud 6.7 en Los Ángeles, Estados Unidos. Pero pudieron analizar las llegadas de las ondas en diferentes sensores de todo el mundo. Entonces, para aquellos que piensen que la Tierra es plana, lamento decir que no es plana, que es redonda. No, porque yo lo digo, en realidad sí me consta, porque se trabaja con sensores sísmicos de todo el mundo y se pueden ver los arribos de las ondas del sismo. Hay ventanas donde no hay señal sísmica, ¿no? O por ejemplo acá no hay señal sísmica, característica de que es un núcleo externo líquido y un tipo de ondas de corte no se propaga por los líquidos, entonces no hay ondas de corte. Tenemos varias evidencias para poder decir que la Tierra sí es redonda y que con ayuda de las ondas sísmicas hemos podido encontrar velocidades, ¿no?, internas de la Tierra por medio de el tiempo que tarda en llegar, la distancia que recorrió y por lo tanto calculamos la velocidad en la cual pasó, ¿no?, la onda. También es importante cómo la sismología ha podido ayudar a resolver problemas que desde antes no sabíamos cómo, y obviamente nadie va a poder ir al centro de la Tierra como para contarnos qué hay allá abajo, ¿no? Pero mediante la sismología hemos podido encontrar ese tipo de respuestas a esas preguntas. Vamos a ver ahora los tipos de ondas. Así, de manera una pincelada, vamos a ver la siguiente clase también. Pero vamos a ver que hay dos tipos de ondas. Las ondas de cuerpo y las ondas superficiales. Las ondas de cuerpo son aquellas que modifican el cuerpo un sólido, ¿sí? Algunas ondas lo comprimen y lo descomprimen, ¿sí? Algunas ondas lo mueven, solamente no cambian el volumen, ¿sí? Algunas ondas lo rompen, lo transforman, sí cambian el volumen. Entonces es importante ver qué tipo de ondas son y qué hacen. Entonces las ondas de cuerpo, se llaman las ondas que modifican el sólido, se le llaman ondas P y ondas S, ¿sí? Así, ondas primarias y ondas secundarias. Lo que les decía, se quebraban la cabeza, primarias llegan primero, secundarias llegan segundo. Está listo, ¿no? Y las ondas superficiales, que son ondas Rayleigh y ondas Loeb. Las ondas Rayleigh las ondas Rayleigh y las ondas Loeb se componen de las primarias, de P y S, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo se comportan ya más las ondas. Pero la primera onda que va a llegar a un sismograma va a ser una onda P, y después va a llegar una onda S, y de ahí van a llegar las superficiales, que es la unión de las dos. Podemos ver que existe un sensor, bueno, un sensor colocado en una cima, y hay un sismo, ¿sí? Se ve cómo llegó una onda sísmica, se ve que si yo alejo después del sensor, la onda sísmica va a ser diferente. Entonces, la onda sísmica depende de la distancia de donde está el sensor, ¿sí? O la onda sísmica depende de la distancia donde está la señal, que en sismología le llamamos fuente. Fuente. No sé por qué, pero se le llama fuente. Es un término común que se utiliza en sismología. No es una fuente que avienta agua, es el origen de donde se libera la energía. Ahí le llamamos la fuente. Una fuente explosiva, quizá. Pero vemos que la forma está condicionada por la distancia. Entonces, ya hay una característica. La señal sísmica depende de la distancia. Y vemos el registro del lado derecho, como es un mismo sismo, pero para estaciones que están en diferente sitio ubicadas. Obviamente, esta, la que llega primero, es más corta. Llegó primera estación, llegó segundo, tercero, cuarto, quinto, y la última que llegó fue esta. Y se ve que esta señal es muy diferente que esta. Pero las dos hablan del mismo sitio. Entonces, con ayuda de muchas señales sísmicas en diferentes sensores, vamos a poder construir el origen, de dónde viene y cómo viene, ¿sí?
y abajo lo que les comentaba que era un sismo. Primero viene una señal en tiempo, no hay nada, llega un sismo, llega la onda P, se mantiene la onda P con una amplitud muy similar, y después llega la onda S, y ya, después de la onda S llegan las ondas superficiales, que es ahí surface waves. Llegan todas las superficiales, que es la unión de la P y la S, y ya hacen la destrucción. Vemos aquí otro registro, la onda P, llega la onda S y las superficiales, la destrucción. Llega la onda P, llega la onda S y las superficiales, la destrucción. La onda P no destruye. La onda P es cuando decimos, está temblando. Nos dimos cuenta que está temblando. Y de repente decimos, llegó más fuerte. No, no llegó más fuerte. Llegó la onda S. Y después llegó más fuerte. No, tampoco llegó más fuerte. Se juntó con la P y hicieron las superficiales. Y vean la amplitud. Es muy grande con respecto a la P. ¿Sí? Entonces, cuando decimos, está Oye, una temblando. pregunta. Sí, adelante. Lo que pasa es que como que con la figura de arriba y la figura de abajo como que me cuesta diferenciar la onda S. Y como con los reales que están a la derecha. Ya, eso es meramente experiencia por las formas de onda, por ejemplo, por los tiempos de los registros. Pero en realidad son claras. Ese es un ejemplo, nada más para ver la onda S y las superficiales. Pero por regular las ondas son claras, muchas veces. Bueno, si es más grande, si no es grande, no, tampoco no es tan claro. Pero es práctica solamente. Ver muchos registros. Eso te va a ayudar. Bueno, entonces creemos que los sismos tienen onda P, onda S y superficiales. ¿Sí? ¿Podemos salir de la casa donde estemos entre la onda P y la onda S? Sí. Si podemos salir, evacuemos. Si ya decimos, ya llegó más fuerte, ya no evacuemos, ya nos agarró las superficiales. Ya quédate ahí, ya no vas a poder caminar. ¿Sí? Antes sí, después ya no. Y estas ondas P son muy diferentes a las ondas S. Las ondas P son las que sentimos que brincamos. Y las ondas S son las que sentimos que nos desplazamos. Entonces hay gente que dice, yo sentí que brinqué, sentiste la P. Yo no sentí que brinqué, yo sentí que me desplacé, sentiste la S. No, yo sentí que todo se movió para todas partes. Ah, pues fueron las superficiales, que ya no hacen ni así, ya no hacen así, sino hacen así. Las superficiales. Y por eso tiran todo. Son las destructivas, las superficiales. Sigamos. Tengo algunos 5 minutos por ahí todavía. Vamos a ver unos ejemplos de lo que les he estado platicando. Ya vimos los sismos, ya vimos dónde se dan, ya vimos por qué se dan, ya vimos dónde se clasifican, interplaca, intraplaca, corticales o terrais, ¿sí? Ya vimos cómo se clasifican. Y ya vimos también cómo es físicamente un sismo, qué componentes tiene. Ondas P, ondas S y después de las ondas S tiene superficiales. Ahora como background está bien, vamos a ir poco a poco metiéndonos más a esto y vamos a hacer ejercicios de esto y vamos a analizar sismicidad como esta ya en digital y más adelante. Pero esa es la idea a lo que vamos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver Yapel 2015, Iquique 2014 y el Maule 2010. Lo mismo que les comentaba. Aquí fue el epicentro y el hipocentro. El epicentro es la representación en planta y el hipocentro está abajo, a profundidad. Está dentro del continente. Por lo tanto, es un sismo entre la fosa, que es la línea de fosa acá, la línea de costa y el continente, que son a profundidad de 50 kilómetros más o menos, por acá. Y vemos que estas líneas que están aquí en contorno es el área de ruptura. Quedamos que no es, el sismo no es esto. Quedamos que el sismo es un área que rompe. Y esto fue lo que rompió y deslizó. Aquí al centro 5 metros, la siguiente línea 4, 3, 2, 1, hasta que dejó de deslizar un área, se acabó. Pero vemos que ese sismo generó ondas que son muy diferentes. Por ejemplo, esta señal de aquí es muy diferente a la señal de acá, en la amplitud. Están normalizadas todas. Entonces, ¿de qué depende esta amplitud grande, de esta amplitud pequeña, de esta amplitud mediana? Del sitio. El sismo es el mismo, pero el sitio no. Y eso es lo que tenemos que saber. Como ingenieros civiles, como geólogos, como geofísicos, tenemos que ver que aunque sea un sismo de magnitud 7, no es un 7 para todos. O sea, bueno, sí es un 7 para todos, pero no hace el mismo daño un 7 aquí, por ejemplo, que es casi plano, que se está en roca, que acá, que puede ser un sitio muy inestable, que se sienta mucho más, con mayor intensidad que un sitio como acá.
Por eso es importante analizar los sismos y sus consecuencias en continente. ¿Sí? Sí, Yapel. Y vemos un gráfico. ¿Qué hicimos? Agarramos latitud de toda esa sismicidad que hubo, latitud, y la partimos en el tiempo, acá. Por años. ¿Sí? 2000, 2001, 2002, 2000, hasta 2014. ¿Cómo va la sismicidad en la latitud? O sea, de norte a sur. ¿Cómo va la sismicidad en el tiempo avanzando? Hasta llegar al 2015. De ahí partimos de 2015 hasta acá 2016. Aquí hacemos trampa, hacemos un zoom más grande. Y podemos ver que este día llegó el terremoto. ¿Sí? Las réplicas se dan de aquí a acá. En este rango desde 29.7 más o menos hasta 32 punto y algo, 32.5. Esta de aquí es el área de ruptura. Ese es lo que rompió. Y el sismo principal fue acá. Entonces, y los demás vienen siendo las réplicas. Pero podemos ver que antes de ese sismo no hubo nada. No hay, quizá por aquí algunas manchitas, pero no hay algo que nos estén diciendo, ten cuidado porque ahí va a temblar. O sea, no hay indicios de que esté, antes de que tiemble grande, una magnitud considerable, haya eventos pequeños. No hay acá, no se ve, ¿no? No hay precursores, se le llama. Algunos sitios sí, y esos son a veces los interesantes, ¿no? Iquique, igual aquí Iquique. Tenemos la señal en el mar, profundidad no mucha, que tenemos aquí unos 30 kilómetros de profundidad. Se detectó en esas estaciones y aquí están las señales. También diferentes. La señal de aquí muy diferente a la de acá, por la distancia y la lejanía. Y un sismo. Vamos a darle un poquito más de velocidad. Y mismo gráfico, latitud versus tiempo. Desde el menos 19 hasta el menos 21, en el tiempo podemos ver cómo si hay de repente aquí algunos clústeres, algunas zonas muy pequeñas donde está ocurriendo sismicidad. Igual aquí, igual acá. Pero llegó el terremoto principal, tampoco hubo nada antes aquí que nos avisara. Y el área de ruptura fue de acá, acá. Esta área fue el área que rompió, ¿sí? El terremoto. De aquí a aquí. Otra vez no es un punto, es un área. Y las réplicas vienen igual cayendo más o menos, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Aquí vamos viendo otras manchitas. ¿Sí? Los colores representan la magnitud. Vamos a ver el Maule. Estos de aquí representan 500 kilómetros. Durante 500 kilómetros fue intensidad roja. Intensidad no es igual que magnitud. Intensidad es lo intenso, lo que yo siento, el movimiento. La magnitud es la energía liberada. Entonces, si hay un sismo de magnitud 8, va a ser 8 en China, en Rusia, en Francia, va a ser un 8, porque es la energía que liberó. Eso no va a cambiar. La magnitud no va a cambiar. Es una característica física del terremoto. La intensidad sí, porque eso es qué tan intenso lo sentí, depende del observador. Si yo estoy parado aquí, sobre esta línea, voy a sentir una intensidad 10. Si estoy parado acá, voy a sentir una intensidad 6. Si estoy ya más para acá, quizás no sienta nada. ¿Sí? Entonces la intensidad depende de dónde estés ubicado. No es igual de intenso para todos. Por eso es que no se puede medir. Por eso es que se utiliza Mercalli. Mercalli dice, si se cayó una lámpara, intensidad tal. Si se movió una silla, intensidad tal. Se cayó la casa, intensidad tal. Subjetivo. No lo puede cuantificar porque no es una escala que se cuantifique en cuestión sí se cuantifica, pero no en cuestión o sea, lo cuantifican en objetos, lo que hace Mercalli. Y esto de aquí se cuantifica así en aceleración, que es el movimiento del suelo relativo respecto al sitio. Y estas de aquí son las réplicas que ocurrieron en el Maule para el terremoto del 2010, que es todo el plano de ruptura. Esto de aquí representa el plano que rompió, el plano que deslizó hacia el continente que se metió. Cerca de 500 kilómetros por 80 kilómetros, más o menos, 90 kilómetros de ancho. ¿Sí? Ese es el terremoto del Maule del 2010. Mismo gráfico, latitud versus tiempo. Vemos latitud, graficamos en el tiempo cómo está la sismicidad y podemos ver que desde el 2008, esta zona de aquí no tiene sismicidad. No tiene sismicidad, toda esta zona de acá. ¿Y qué dijeron? Posiblemente llegue un terremoto aquí, porque hay una zona que está trabada. Pasaron los años, pasó este año, y dijeron ya, posiblemente ya, porque vean, disminuyó la sismicidad. Llegó el 2010, llegó. Ajá. Y ya se desató toda la energía que tuvo que liberarse ahí. Pero antes sí había un indicio, ¿no? Se ve una línea aquí. Como hay un borde que aparentemente parece ser el Juan Fernández, que resulta ser como una barrera natural sísmica.
Si no hubiera estado ese borde, no sé si se hubiera propagado el Maule, por ejemplo, ¿no? Más arriba. Y un dato así como curioso, más o menos se reportan 40 sismos al día, menos, a veces más, a veces menos. 7.000, 8.000, 15.000 sismos por año, depende, es una cantidad a veces exagerada. 15.000 de menor magnitud, si tomamos en cuenta los pequeños, pero 8.000 si tomamos en cuenta de 3 para arriba, por ejemplo. Entonces, son cerca de 30 sismos diarios que hoy nos damos cuenta. Si vemos el sismológico, vemos que hay un solo día, el 3 del 11 del 2019, todos estos sismos que se reportaron, ¿sí? Y bueno, el terremoto del Maule encabeza con 8.8, ¿no? En el 2010, 2014, 8.2, 2015, 8.1, 2016, nada, 7.6, 2017, nada, 2018, nada, 2019, nada, y 2020, hasta ahora, nada. Entonces, algo pasa acá, ¿no? Con los números. ¿Y qué sigue? Vamos a ver ciclo sísmico, lo que les comentaba, la parte que está trabada, el intersísmico, libera y el cosísmico. Son dos importantes. Y sí, existe su pre del cosísmico, su presísmico y su posísmico. Pero el cosísmico es la liberación. Las leyes empíricas que nos rigen el comportamiento de la sismicidad por magnitud, tiempo y número de eventos. Y conceptos como enjambre sísmico y conceptos como laguna sísmica. Esa es la siguiente clase que vamos a ver. Eso, dudas, preguntas, sugerencias. Voy a acabar aquí la transmisión. Detener grabación.